Imagina el escalofriante momento en que recuperas la conciencia tras un evento aterrador, solo para descubrir que estás atado a una silla con un dispositivo espantoso que mantiene tu boca forzada a estar abierta. Mientras luchas contra las ataduras, una herramienta siniestra se acerca a tu rostro. Aunque desearías que esto fuera simplemente una cita rutinaria con el dentista, la cruda realidad es que has pronunciado palabras que han sellado tu destino. En el implacable paisaje de la Edad Media, tu vida pende de un hilo mientras enfrentas el espantoso castigo de que te corten la lengua. En esta exploración profundizaremos en los castigos más horribles de esa época, basándonos en relatos históricos y en la escala del dolor científica para iluminar el sufrimiento que soportaron los condenados. La cruda realidad del castigo. En la Europa medieval, el acto de expresar disidencia podía llevar a acusaciones de herejía. Si te atrevías a afirmar que la lluvia no era una respuesta divina o que matar en nombre de Dios era moralmente cuestionable, podrías encontrarte marcado como hereje. Las consecuencias eran severas. La prisión y una sentencia espantosa te esperaban. Uno de los castigos más temidos era el terror de la lengua. Los verdugos empleaban una herramienta especializada que se asemejaba a unas tijeras, diseñada para sostener la lengua de la víctima entre sus hojas. A medida que los torturadores apretaban las manijas, el dolor agonizante se intensificaba. A menudo, las hojas se calentaban para cauterizar la herida, una necesidad sombría en una época carente de prácticas quirúrgicas modernas. El sufrimiento inmediato se veía agravado por el riesgo de infección y la posibilidad de muerte por pérdida de sangre. Sin embargo, este método de castigo se calificaba solo con 39 de 140 puntos en la escala del dolor. Curiosamente, los verdugos a menudo preferían extraer confesiones en lugar de silenciar a sus víctimas por completo. Los horrores de la Nat Tushi. Más allá de Europa, encontramos la anatomía de la tortura en el Japón del siglo XVII. Bajo el opresivo gobierno del último shogunato, el cristianismo enfrentó una severa persecución. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe eran sometidos a la tortura excruciante conocida como anat-tushi, que se traduce como colgado. Las víctimas eran envueltas en paja o tela y colgadas boca abajo sobre un pozo lleno de excremento. Los verdugos infligían pequeños cortes cerca de las sienes para evitar que la víctima perdiera el conocimiento, asegurando así una experiencia prolongada de agonía. A pesar del tormento, muchos cristianos se mantuvieron firmes, con casi 2000 mártires eligiendo la muerte en lugar de renunciar a su fe. Aunque Anat-Tushi obtuvo 48 puntos en la escala del dolor, finalmente tuvo éxito en disminuir la presencia cristiana en Japón, dejando solo alrededor del 1.5% de la población identificándose como cristiana hoy en día. El choke-pear, una herramienta de terror. Algunas formas de tortura medieval desafían la comprensión, y una de las más notorias es el choke-pear, también conocido como el par de angustia. Este dispositivo metálico, compuesto por varios segmentos, podía abrirse ampliamente al girar un tornillo. Su diseño era escalofriantemente versátil, permitiendo a los verdugos insertarlo en varios orificios corporales. Aunque se creía que se había utilizado como un gaguete, su función principal en la tortura era espantosa. Los bordes de los segmentos estaban afilados y se calentaban antes de la inserción, infligiendo un dolor similar al que se experimenta durante el parto, ganándose 67 puntos en la escala del dolor. Si bien la evidencia histórica de su uso real en la tortura es escasa, el miedo que inspiraba es innegable. A menudo se asociaba con castigos por supuesta homosexualidad o brujería, mostrando la naturaleza cruel y arbitraria de la época. Algunos incluso especulaban que podría haberse utilizado como un exprimidor primitivo, ilustrando la oscura creatividad de la invención humana. La araña de hierro, un legado horrendo. Igualmente atroz era la araña de hierro, o Reaper de pechos, un dispositivo diseñado para castigar a mujeres acusadas de adulterio, aborto o chismes. Este instrumento, calentado y asegurado contra una pared, presentaba picos afilados que se introducían sin piedad en los pechos de una mujer. La brutalidad de esta tortura no puede ser subestimada. La araña de hierro servía como un recordatorio escalofriante de la misoginia de la época, donde las mujeres a menudo eran chivos expiatorios y sometidas a un sufrimiento inimaginable por las más mínimas transgresiones. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Durante la Edad Media, muchas formas de castigo eran brutales y desgarradoras. Uno de los métodos más horrendos fue la mutilación,
que se utilizaba como una forma de castigo en diferentes contextos. Aunque es dudoso que se cortaran los pechos de las personas de forma sistemática como castigo, hay registros de que los antiguos romanos sometieron a mártires cristianos como Águeda de Sicilia y Santa Bárbara a este tipo de tortura antes de ejecutarlos. Esta forma de tortura se evalúa con 73 puntos en la escala del dolor. Sin embargo, los hombres también sufrían de manera igualmente cruel, ya que sus genitales eran blanco de los verdugos, quienes crearon las tijeras de cocodrilo. Las tijeras de cocodrilo. Este dispositivo, en lugar de tener hojas normales, contaba con un mecanismo de trituración cuyos bordes eran dentados. Es suficiente decir que esta herramienta se utilizaba como castigo solo para los crímenes más atroces, como el intento de asesinato de un monarca, y exclusivamente contra hombres. Las tijeras se calentaban y se aplicaban a los genitales masculinos, desgarrándolos. La mayoría de los hombres seguramente no estaría de acuerdo con que este tipo de tortura tuviera solo 100 puntos en la escala del dolor, ya que debe haber sido una experiencia insoportable. Sin embargo, los verdugos a menudo se enfocaban en otras partes del cuerpo, y una de las herramientas más utilizadas durante la Edad Media, especialmente durante la Inquisición, fue el partidor de rodillas. El partidor de rodillas. El partidor de rodillas era un dispositivo aterrador que colocaba la rodilla de la víctima entre dos barras con picos afilados y comenzaba a apretar los tornillos. Los dientes de la herramienta perforaban la piel y los músculos hasta romper los huesos. Tras sufrir esta tortura, las personas no solo confesaban todo lo que se les acusaba, incluso cosas que no habían hecho, sino que además quedaban mutiladas de por vida. Así, además de soportar un dolor que ascendía a 93 puntos en la escala, las víctimas continuaban viviendo con las secuelas, siempre que no murieran por complicaciones. El partidor de rodillas también podía usarse en manos, codos y tobillos, el aplastador de cabezas. Durante la Edad Media, si los verdugos toleraban algo, fue hasta que en el siglo XV se inventó el aplastador de cabezas. Este dispositivo se utilizaba tanto para la intimidación como para la interrogación y la pena capital. A veces, colocar la cabeza de un prisionero en el mecanismo era suficiente para que comenzara a hablar, pues ya sabía lo que le esperaba. Primero, los verdugos colocaban la barbilla del prisionero sobre la tabla inferior y aseguraban la parte superior del dispositivo en la parte superior de su cabeza. Luego comenzaban a apretar el tornillo lentamente. Con cada rotación, el cráneo se sometía a una presión cada vez mayor, haciendo que los dientes fueran los primeros en ceder, seguido por la mandíbula hasta que los huesos del cráneo comenzaban a romperse y los ojos estallaban. Si la rotación continuaba, la cabeza del condenado se deformaría completamente y moriría soportando un dolor insoportable de 108 puntos, lo que es aún peor que las tijeras de cocodrilo. La crucifixión, un método de ejecución horrendo, a pesar de ser un símbolo de la cristiandad, la crucifixión es uno de los métodos de ejecución más horribles que se han documentado a lo largo de la historia. Los persas la utilizaban para castigar a rebeldes y traidores, mientras que los cartagineses ejecutaban a los enemigos del Estado y desertores de esta manera. Los antiguos romanos llevaban la crucifixión aún más lejos. Para ellos, este castigo estaba reservado para los criminales más atroces, rebeldes, enemigos del Estado, esclavos y no ciudadanos del imperio. A menudo, el condenado debía cargar con un viga de 150 kilogramos hasta el lugar de la ejecución. Allí, esta parte de la cruz se colocaba sobre un pilar ya erguido, y la víctima era atada o clavada a ella por las muñecas. Los verdugos escribían el crimen del individuo en la viga horizontal y luego lo dejaban sufrir una muerte horrenda. A veces, se usaban torturas adicionales, como azotes, para infligir aún más dolor a la víctima. El sufrimiento del crucificado era inimaginable. Primero, la víctima sufría el dolor de sus heridas, que más tarde se unía a las quemaduras solares, las picaduras de insectos y el hambre. Los músculos del condenado comenzaban a arder debido a la tensión insoportable, y en algún momento las piernas ya no podían sostener su cuerpo y cedían. El peso se transfería a los brazos, pero las articulaciones no eran lo suficientemente fuertes para mantenerlo por mucho tiempo, y eventualmente toda la carga recaía sobre el pecho. En ese momento, la víctima comenzaba a experimentar dificultades para respirar, y se hacía cada vez más complicado inhalar, comenzando así a asfixiarse. Esta horrible forma de ejecución es considerada una de las peores de la historia de la humanidad, y se le otorgan 112 puntos en la escala del dolor. La humillación pública.
Los gobernantes romanos parecían disfrutar combinando la ejecución con la humillación pública. Por ello, también practicaban una tortura conocida como poinacule o penalización del saco. Este método se utilizaba para deshonrar aún más a los condenados, convirtiendo su muerte en un espectáculo público. La combinación de dolor físico, sufrimiento y humillación se convirtió en un sello distintivo de la justicia de la época, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. La brutalidad de los castigos en la Edad Media refleja una época oscura en la historia de la humanidad. Desde la tortura de los mártires hasta las mortales ejecuciones, cada uno de estos métodos resalta la capacidad humana para infligir sufrimiento. Al examinar estos horrores, es crucial recordar la importancia de la empatía y la justicia en nuestro propio tiempo, asegurando que tales atrocidades no se repitan en el futuro. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.